¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a su materia de física para BGU. En este caso, con la aplicación de los pasos del método científico, pero con las leyes de Newton. Vamos a someter las leyes de Newton a lo que es el método científico. Vamos a imaginar cómo es que Newton hizo para probar estas leyes, ¿verdad? ¿Qué dice la actividad? Comprobación práctica de las leyes de Newton. Para el producto de nuestro proyecto, vamos a modelar las leyes de Newton. Para ello, primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de dichas leyes. Vamos allá. Entonces la actividad 2 exactamente dice: identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. Primera ley de Newton: un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y acá nos muestra dos figuras, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos que analizar para aplicarles el método científico. Dice: hasta que la monitora no empuja el columpio, el niño permanece en su estado de reposo. Entonces ahí estamos claramente apreciando de que los cuerpos permanecen en reposo a menos de que una fuerza actúe sobre él. En la siguiente gráfica dice: una vez iniciado el movimiento, este permanecerá hasta que se aplique una fuerza para detenerlo. Pero sabemos que este realmente sí se detiene en algún momento sin que nadie le aplique una fuerza para que se detenga, ¿verdad? Ese es el apartado, o esa es la observación que tenemos que desarrollar. Continuemos. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y acá nos trae esta gráfica en donde claramente vemos dos móviles o dos carritos sometidos a un par de fuerzas, pero diferentes. Acá nosotros estamos apreciando dos pesas muy diferentes. En el un lado una sola pesita, ¿verdad? Y en el otro carrito dos pesitas. Y ya prácticamente estamos dándole el nombre a la fuerza que se está aplicando acá, ¿verdad? Entonces dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se aplica, ¿no? Entonces si acá hablamos de un peso menor al del segundo carrito, la aceleración asimismo será mucho menor en este primer carrito que en el segundo, ¿verdad? Eso es intuición. Entonces ahí tenemos otra reflexión de la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton: si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominaremos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿verdad? Ya estamos recordando también la tercera ley de Newton que hemos analizado en clase. Y vamos a desarrollar esta actividad en base a yo como docente, y a ustedes le tocará aplicar entre la primera o la segunda ley de Newton. Listo. Dice: al iniciar una carrera, una nadadora aplica una fuerza contra la pared. La nadadora recibe una fuerza de la pared que la impulsa hacia adelante. Entonces la nadadora aplica la fuerza de acción, que es de colocar sus pies sobre la pared, y a su vez la pared reacciona dándole mucho más impulso para que pueda iniciar su proceso de nadado con una aceleración mayor. Gráfica número 2. Una rana empuja la hoja con sus ancas. La rana también recibe una fuerza que hace que se desplace en el aire en este caso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la hoja? ¿Esta hoja se habrá quedado estática o se movió hacia atrás en oposición al movimiento de la rana? ¿Verdad que ya estamos llegando a una deducción? No pasa lo mismo que con la pared, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a someter en esta ocasión a prueba del método científico para ver cómo es que más o menos hizo Isaac Newton para formularnos esta tercera ley de Newton en este caso, ¿verdad? Bien, empecemos a someter a la tercera ley de Newton al método científico. Observación. Observamos en la gráfica del nadador que para tomar impulso busca un lateral fijo de la piscina. En esa acción del nadador de usar sus pies sobre la pared de la piscina, le genera una reacción que es la del impulso, que le permite obtener una velocidad considerable para partir en la carrera. Lo mismo sucede con la rana, ¿verdad? Que al tomar impulso apoyada sobre la hoja del árbol, en este caso, ella le permite saltar, ¿verdad? Pero a su vez la hoja retrocede un poco. Eso es lo que yo observaría en ese movimiento, ¿verdad? O en ese efecto. Entonces esos son los detalles de mi observación, lo que yo observo de estos procesos, ¿verdad? Tú también tendrás que identificar tu observación en la primera o en la segunda ley de Newton. Bien, vamos a plantear el problema.
Entonces, como sabemos, para plantear el problema podemos diseñar una pregunta de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Es correcto que al hacer el contacto dos cuerpos, el primero actúa sobre el segundo, esta es la acción, y a su vez el segundo actúa sobre el primero, provocándole una fuerza opuesta? Recuerden que la fuerza está provocada por la masa y la aceleración, ¿verdad? Estas dos variables hacen que la fuerza sea proporcional. Entonces, como la masa no varía, la aceleración sí. Por lo tanto, podemos hacer referencia a la aceleración también, ¿no? O a la fuerza. Entonces, ¿será verdad que los cuerpos varían su aceleración? Vamos a someter también estos planteamientos al método científico. Entonces vamos a ver si esto es correcto, si lo que decía Newton es correcto. Formulémonos la hipótesis, es decir, vamos a hacer que esta parte sea como verdadera o como cierta, ¿verdad? Como que realmente está sucediendo. Entonces yo voy a afirmar que al hacer contacto dos cuerpos y el primero actúa sobre el segundo, que es la acción, y a su vez el segundo actúa sobre el primero, provocando dos fuerzas opuestas. O sea, el uno se va a dirigir en contrario al otro lado, ¿verdad? En este caso la rana saltaba y la hojita retrocedía. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de buscarle la veracidad, ¿verdad? Porque esto es lo que prácticamente nos quería afirmar o nos está afirmando Newton. Para eso usted tendrá que buscar algunos ejemplos en el entorno o por ahí podría investigar en la web, ¿verdad? Primer ejemplo, si alguna vez salta desde una balsa de agua o un bote, habrás visto que la misma retrocede mientras su cuerpo se desplace hacia adelante. Esto es un ejemplo de la tercera ley de Newton, puesto que hay acción, que es un salto, y la reacción, que es que retrocede la balsa. Más o menos como lo que estaba pasando con la rana y la hoja, ¿verdad? Listo, ahí tenemos un primer ejemplo de la tercera ley de Newton. Ejemplo número 2. Constantemente los carpinteros se encuentran ante un claro ejemplo de la tercera ley de Newton cuando martillan un clavo, mientras que este último se introduce cada vez más en la madera cuando se lo martilla, el martillo hace un movimiento hacia atrás, lo que se identifica como la reacción de su propio golpe. También hemos apreciado esto en nuestro entorno, ¿verdad? O también hemos nosotros en alguna ocasión haber tenido que clavar algún objeto, ¿verdad? Entonces ahí hemos podido sentir esta parte de la reacción. Si no, ya vamos a hacer que esto sea parte de nuestro experimento. Otro ejemplo sería la acción y la reacción que se identifica en la tercera ley de Newton. Se lo puede observar cuando un individuo empuja a otro que tenga un cuerpo semejante. En este caso, no solo se irá para atrás la persona empujada, sino también la que empujó. Y ya vamos a ver esta parte porque la vamos a someter a experimentación, ¿verdad? Pero más o menos pasa cuando estamos jugando fútbol y queremos cuerpear, por decirlo así, hombro a hombro a nuestro compañero. Nosotros empujamos, pero sentimos también ese rechazo o que nos repele. Entonces ahí estamos sintiendo la tercera ley de Newton. Al remar en un bote también significa poner en práctica la tercera ley de Newton. Y esto sucede porque mientras nosotros desplazamos el agua hacia atrás con el remo, esta reacciona empujando a la embarcación en sentido opuesto. O sea, nosotros empujamos el agua hacia atrás y esa acción hace que el bote coja impulso hacia el frente. Ahí tenemos dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Otra vez estamos aplicando la tercera ley de Newton. Cuando dos personas jalan de los sentidos opuestos de una misma soga, esto también lo hemos vivido en juegos infantiles, ¿verdad? Y esta permanece en el mismo punto, también se observa que hay una acción y una reacción. Es por ello que el juego de la soga, el tira y afloja, se adecua perfectamente a la tercera ley de Newton, porque si ambos extremos estamos jalando, de un lado le vamos a llamar acción y del otro reacción, nadie cae. Pero si deja de hacer efecto uno de los dos, el otro cuerpo va a caer. Entonces ahí estamos generando dos fuerzas opuestas en sentido contrario. Una caminata también puede ser una forma de poner en práctica la tercera ley de Newton. Y esto ocurre cuando caminamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la playa. Mientras que con nuestros pies ejercemos fuerzas hacia adelante, con cada paso empujamos la arena hacia atrás y queda registrado eso en la arena, ¿verdad? Eso no lo podemos apreciar en el pavimento, ¿verdad? Porque es un poquito más duro. Pero si lo hacemos en la arena, ahí claramente nosotros nos damos cuenta que nos impulsamos hacia el frente mientras estamos trotando, por decirlo así, y la arena retrocede o se queda una huella como hacia atrás, ¿verdad? Como un residuo hacia atrás de arena, ¿verdad? Eso lo hemos visto claramente. Ahí está una vez más la tercera ley de Newton, acción y reacción. Bien, con todos esos antecedentes y esos ejemplos vamos a realizar una experimentación con tres de estas acciones que hemos registrado. ¿Qué vamos a hacer? 1. Vamos a empujar suavemente con el hombro derecho el hombro izquierdo de mi hermano o de mi hermana. Ojo, vamos a recrear esta acción de manera controlada. Recuerden que eso es lo que nos decía la experimentación en la clase anterior. Entonces, como acá les muestro más o menos, lo hemos hecho en el fútbol, lo hemos sentido esa acción de empujar y de ser rechazados, por decirlo así, por el cuerpo de la otra persona.
y eso es lo que vamos a recrear con nuestro hermano, de manera controlada y sin intentar lastimar a nadie, para ver qué es lo que pasa. Número 2, vamos a golpear con un martillo un clavo. Si nosotros golpeamos firmemente con el martillo, no vamos a sentir mucho. Pero si alivianamos un poco, ¿verdad? O sea, no ponemos muy firme el martillo, sino que suavemente vamos clavando, vamos a sentir cómo el martillo es rechazado mientras vamos ingresando el clavo en el madero. Entonces ahí tenemos otra experimentación que vamos a desarrollar. Y una tercera experimentación. Vamos a empujar un balón para que golpee a otro, como que si fueran dos bolas de billar, ¿verdad? Porque no tenemos bolas de billar en casa, pero sí tenemos dos balones o dos bolillas o dos objetos esféricos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de empujar el uno y hacer que avance hasta topar a otro objeto esférico en reposo para ver qué pasa. Ese es el otro experimento y tercer experimento que vamos a hacer para ver si es que realmente hay acción y reacción y lo que hacía Newton es correcto. En cada uno de estos procesos tenemos que registrar los datos o registrar lo que sucedió. Yo acá he registrado mis datos de cada uno de los experimentos. Experimento número 1. Al empujar a otra persona hombro con hombro, él se mueve y yo siento que me hace retroceder. Eso es lo que yo sentí en ese experimento. O sea, mientras yo apliqué la acción, sufrí la reacción, que fue retroceder. En el experimento número 2, cuando levemente se hace cruzar un clavo en un madero suave y no tenemos con total firmeza el martillo, se siente como el martillo regresa hacia nosotros y el clavo va poco a poco ingresando. Entonces ahí hay otro detalle. Eso es lo que pasó en mi experimento número 2. Experimento número 3, al empujar un primer balón sobre un segundo que está en reposo, el primero regresa con menor fuerza, mientras el segundo adquiere también así una aceleración. La masa del balón esférico no va a variar, pero sí su aceleración al ser empujado por la acción del primer balón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro dato que nos arrojó este experimento. Vamos a analizar e interpretar estos datos. En cada proceso experimental se pudo observar y también se pudo sentir, que recuerden que al empujar hombro a hombro a un hermano o otra persona se siente claramente el efecto de la reacción, ¿verdad? También se pudo sentir la llamada fuerza de reacción en sentido contrario a la acción que se aplicaba. Ese es mi análisis en la interpretación de todos estos datos. Entonces yo voy a confirmar la hipótesis. Como he sentido toda esta parte y he palpado esta parte en la experimentación, yo puedo decir ahora sí, o es lo que en ese momento dijo Newton, si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción con el mismo módulo y la misma dirección pero en sentido contrario. Ya ha quedado comprobado mediante el método científico, ¿verdad? Hemos ido cumpliendo cada uno de los pasos del método científico para comprobar que esta ley, la tercera en este caso de acción y reacción, fue real y que tal vez así lo desarrolló Newton. No lo sabemos cómo lo hizo Newton, pero tal vez de esta manera lo pudo haber desarrollado y de esta manera es como nosotros podemos ir aplicando nuestro método científico. Bien, y no te olvides de hacer tus actividades, ¿verdad? Y asimismo ir desarrollando tu observación, tu planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, que fue cada uno de los pasos que yo fui haciendo, mi registro de datos, mi análisis e interpretación de resultados y la confirmación de la hipótesis, que en este caso es la ley que ya ha sido sometida al método científico. Éxitos.